para vivirla en rebelión. La vida es demasiado corta como para vivirla ignorando la existencia divina y poderosa del único Dios vivo y verdadero, el nombre Jesucristo. Esta mañana, amado hermano, vamos a orar. Ahí tú donde estás, oremos. Dispongamos nuestra vida al Señor. Padre Santo, en el nombre bendito, glorioso, maravilloso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, venimos, Señor, a darte gracias. Gracias por este día. Gracias por darnos la vida. Gracias por permitir estar nosotros aquí presentes, alabando y glorificando tu nombre. Alabando y glorificando el nombre que es sobre todo nombre. El hombre que ha de venir a juzgar a la humanidad. El hombre que ha de venir a juzgar cada uno de nuestros hechos. En Cristo Jesús, Señor. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús damos gracias y pedimos, Dios de la Santa Gloria, tu bendición. Permite que al escuchar tu palabra pueda entrar sin ningún obstáculo al fondo de nuestro corazón. Que tu palabra pueda penetrar a lo profundo de nuestro ser. Queremos cambiar, queremos ser renovados, queremos nacer de nuevo. Permítenos nacer de nuevo. Oh Dios omnipotente, poderoso, venimos a hablar tu nombre y no nuestro nombre. Venimos a hablar de tus hazañas, no de las nuestras. Venimos a hablar de la obra histórica que hiciste en la cruz del Calvario. Venimos a hablar, Señor, del sacrificio que hiciste por nosotros. Nosotros que éramos inmerecedores. Nosotros que somos pecadores. Nosotros que vivíamos en rebelión y en desobediencia. Venimos a hablar de esa obra magnífica y poderosa. Venimos a hablar de tu palabra y del poder que hay en ella. Permite, Señor, que tu Espíritu se pasee entre nosotros. Permite que tu Espíritu nos dé revelación. Permite que tu Espíritu, Señor, pueda crecer en nosotros para que nosotros podamos llegar a la estatura del varón perfecto. Para que tú, Jesucristo, puedas ser formado en nosotros. Anhelamos que tú seas formado en nosotros. Devuélvenos el valor. Devuélvenos lo que Satanás nos robó. Devuélvenos la imagen con la que fuimos creados. Tu imagen, Señor. En Cristo Jesús lo pedimos. Oramos por nuestra nación. Oramos por México, por nuestra familia. Oramos por Israel y por Jerusalén. Oramos por el pueblo santo. Oramos, Señor, porque tú seas manifestado, promulgado, pronunciado, aprobado, adorado, glorificado y bendecido por nuestros labios. En Cristo Jesús. Amén y amén. Esta mañana quiero hablarte, hermano, de algo que es de importancia. Quiero hablarte de dos tipos de cristianos que hay en la tierra. Dos tipos hay nada más. Están los falsos cristianos y está el cristiano verdadero. Hay un contraste entre el cristiano y el no cristiano. Así como nosotros podemos encontrar imitaciones en los relojes, en las bolsas, así como podemos nosotros encontrar imitaciones, así también nosotros podemos encontrar cristianos que son imitaciones, no son originales. La palabra de Dios dice así: porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu ponen los ojos en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se puede sujetar a la ley de Dios. Y esta es la palabra clave: no se puede sujetar a la ley de Dios.
pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Hay una falsa creencia entre los cristianos falsos. Ellos dicen, ya no debemos de guardar la ley. Ya la ley ya no se debe de guardar. Ahora vivimos de gracia. Pero aquí en esta carta, la carta a los romanos, dice que ellos no se pueden sujetar a la ley. ¿Por qué? Porque son cristianos carnales. No son cristianos espirituales. El cristiano carnal está más preocupado por cómo luce el interior de su iglesia y el exterior de su persona. Mira al revés, mira. Está más preocupado por cómo luce el interior y la fachada de su iglesia, pero más el interior. Muchos hombres que no tienen una estabilidad social, económica estable, es decir, pobres, humildes, muchos de ellos no se atreven a entrar a ese tipo de templos o de iglesias, porque cuando entran se quedan impresionados y dicen, wow, qué pantalla, qué proyector, esto está formidable. Mira la gente cómo va vestida con su ropa, mira los carros que llevan, mira, o sea, yo no tengo esa ropa, para empezar no puedo atreverme, no nos damos el valor de entrar así. ¿Me explico? No nos damos el valor de entrar lastimados, mal vestidos, o con ropa humilde pero sucia, o limpia pero rota. Pero ellos no. Ellos están puestos sus ojos en la carne y ellos cuidan su exterior. Digo, es bueno cuidar tu apariencia, pero es más bueno cuidar tu interior, lo interno. Es más importante lo interno que lo externo, ya que el Señor dice que Él no mira lo de fuera, sino Él ve lo de adentro, Él ve el corazón, las intenciones del corazón del hombre. Pero hoy en la actualidad mucha gente cree que este tipo de cristianos ciertamente es verdadero y que ellos van a poder, o que van a tener el cambio, o que ellos sí van a poder prosperar, o yo no sé, hermano, muchas veces qué sucede dentro de estas congregaciones, dentro de estas iglesias, en donde ellos mismos están generando un estereotipo que sobrepasa por completo, sobrepasa la vanidad, sobrepasa la vanidad. Entonces, debemos nosotros de entender que la palabra de Dios ha salido, pero ha salido para que sea predicada en espíritu y en verdad. Y nosotros debemos de vivir de acuerdo al espíritu. Nosotros debemos vivir según el espíritu. No podemos darnos no podemos deliberadamente darnos o entregarnos a vivir la vida mundana. Debemos de entender la vida espiritual. La vida espiritual no se compara con la vida mundana. La condición de cada uno es totalmente diferente. La condición del mundano y la condición del espiritual. Son dos condiciones verdaderamente diferentes. Ahora, ¿cómo se puede vivir según el espíritu? La única manera en la que podemos vivir según el espíritu es cuando nosotros conocemos cuál es el deseo del espíritu. Pero para conocer el deseo del espíritu tenemos que conocer la palabra de Dios. Cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, conocemos la voluntad del espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios fue dada por el espíritu. Fue dada por el espíritu. Hombres inspirados por el espíritu de Dios escribieron la palabra de Dios. En Romanos capítulo 8 versículo 1 encontramos estas palabras que dice: por consiguiente no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. No hay condenación. ¿Por qué? Porque el espíritu de Dios es un espíritu de sujeción. Se sujeta. Y cuando nosotros recibimos el Espíritu de Dios, también nace en nosotros la cualidad de sujetarnos al Espíritu.
de sujetarnos a lo que está escrito en la Biblia, de sujetarnos y no adulterar ni alterar el contenido bíblico. No comas carne de puerco, no comes carne de puerco. No comas camarones, no como camarones. Guardar la dieta bíblica por nuestro bien. Guardar la dieta bíblica. Guardar el sábado. Dice, no trabajes el sábado, no trabajo el sábado. Dice, no predica la mujer, no predica la mujer. Nos volvemos un ejemplo para el mundo. Un ejemplo que va a ser siempre odiado. Porque la cristiandad verdadera es odiada. Jesucristo mismo fue odiado. Por ello, los fariseos, saduceos se unieron junto con los sacerdotes para conducir, para decir, entréganoslo, matemos a este hombre, porque está alterando nuestro orden. Y así es el hombre carnal. El hombre carnal no quiere que su orden sea alterado, pero él sí altera el orden de la palabra de Dios. La humanidad en la actualidad vive en desorden, y hay tanto desorden dentro de la iglesia cristiana porque es el hombre al que le gusta vivir en desorden. Para eso vino Jesucristo, para poner orden en nuestra vida que era desordenada, orden en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, orden en todo aquello que respecta al ser humano. El hombre le gusta vivir una vida desordenada, sin leyes, sin respetar las leyes, sin respetar ordenanzas. Los mismos cantores del mundo dicen, y mi palabra es la ley, y con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero. Así es el hombre. Una criatura rebelde, un ser rebelde, desobediente, ingrato, irreverente, amador de sí mismo. Por eso vino Jesucristo, a derramar su espíritu, a derramar su sangre, a derramar su espíritu, porque Él sabía que cuando nosotros recibiéramos el Espíritu Santo, al recibirlo ese espíritu nos haría nacer de nuevo. Nos haría nacer de nuevo y nosotros nos sujetaríamos a lo que dice la palabra de Dios. Porque en la actualidad vemos tanta gente que vive insujeta, no se sujeta. El esposo no se sujeta a la esposa no se sujeta al esposo. Los padres no se sujetan a Dios, los hijos no se sujetan a los padres. Por eso tenemos tanto caos, tanta rebeldía. Por eso tenemos que entender que nosotros los cristianos espirituales no andamos buscando en qué creer. No andamos buscando en algo en qué creer o en las cosas que queremos tener. Nosotros andamos buscando agradarle a Dios, buscar a Dios, buscamos a Dios, creemos en Jesucristo. No hay nadie más en quien podamos creer. Creemos en Jesucristo y en Jesucristo nada más. Creemos en la totalidad de su palabra, creemos en lo absoluto de su palabra es absoluta. Creemos completamente en lo que ahí dice. La posición entre el cristiano falso y el cristiano verdadero es muy diferente, porque la posición del cristiano que anda de acuerdo al Espíritu no cambia. Y no es cambiada fácilmente. Esta es una diferencia radical, diferente. Muy diferente al cristiano falso. El cristiano que anda en el Espíritu no anda en la carne. Es guiado y conducido y dominado por el Espíritu Santo. Guiado y conducido y dominado por el Espíritu Santo. Así como David, el rey David no salía a hacer guerra, sino el Espíritu no le permitía salir. Esta es una condición diferente, muy diferente, entre lo que es y lo que no es. El cristiano espiritual vive con una condición libre. Una condición libre del mundo. No obedece al mundo. El cristiano falso, su contraste es que vive con una condición libre de la ley.
libre de la ley de Dios. Pero el cristiano verdadero está advertido de la ley del pecado y la muerte. Está advertido que le es necesario observar la ley hasta donde sus posibilidades le alcancen. La mente puesta en el Espíritu es paz y es vida, en contraste con la reciprocidad de la mente puesta en la carne. Espiritualmente están muertos los que tienen la mente puesta en la carne. A eso vino Jesucristo, a darnos vida, a nosotros que vivíamos muertos en nuestros delitos y pecados. A ese tipo de personas les predicas y los llevas a las Escrituras, y estas no producen en ellos ningún tipo de impresión. Hay mucha gente que al escuchar la palabra de Dios no le impresiona. Y algunos que dicen ser cristianos y le hablan la palabra de Dios y les muestras, y dicen, ¿y ellos creen que van a poder ser salvos tan solo porque nombraron el nombre de Jesús? Sí, ciertamente la Escritura dice que todo aquel que nombre el nombre de Jesús será salvo, pero no es así de fácil. No es así de fácil. Hay ordenanzas, hay reglas, hay orden que seguir. Pero ¿por qué ellos no pueden obedecer a la palabra de Dios? ¿Por qué no pueden interesarse en la Escritura bíblica? Porque están muertos espiritualmente. No han nacido de nuevo. Ahora, ¿por qué estoy hablando esto? Porque para poder entender la ley hay que estudiar los capítulos 5, 6, 7 y 8 de la carta de Romanos. Recordemos que al final de la carta a los Romanos el apóstol estaba elaborando y probando la gran doctrina de vida de justificación por fe. Escuchen bien. Estaba poniendo en prueba la gran doctrina de vida de la justificación por fe. Nosotros cumplimos con la ley por fe. Nos esforzamos por mantener el contexto bíblico íntegro. Nos esforzamos por cumplir con aquellos parámetros, perímetros que el Señor ha establecido en su palabra. Nos esforzamos por vivir de acuerdo al Espíritu, andar de acuerdo al Espíritu. Estudiamos cuáles son las órdenes, las ordenanzas, los estatutos, los mandamientos, el deseo, la voluntad del Espíritu. Esta es la palabra de Dios, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más ahora, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Hemos entendido, hemos comprendido lo que dice esta carta, que antes éramos enemigos, pero ahora hemos venido a ser reconciliados, como dice Romanos, reconciliados. Y cuando hay una reconciliación, hay un cambio en nosotros. Cuando nosotros somos reconciliados con el Padre, nosotros que éramos enemigos, venimos a obedecer. El enemigo desobedece. El enemigo es desobediente, es traicionero, es altivo, es arrogante, es vanidoso, es jactancioso, es irreverente. El enemigo siempre quiere hacer su propia voluntad. Pero los que hemos sido reconciliados hemos no solamente venido a ser reconciliados, sino que también nos ha dado la fraternidad, nos ha dado la oportunidad de ser llamados hijos de Dios. Esto es lo grandioso de ser cristianos, que estamos vivos en Cristo. El vivo pone atención al camino, el muerto no pone atención al camino. El vivo pone atención a la verdad, al muerto no le importa la verdad. El vivo pone atención a la vida. El muerto no puede ponerle atención a la vida porque está muerto. Espero que su Santo Espíritu me dé la habilidad para exponer esta predicación y que nos podamos identificar con lo que estoy hablando. Cada una de las predicaciones que elaboro toma días elaborarla, toma días estudiarla, venir a presentarte algo que te edifique, algo que te
ayude a desarrollarte en tu vida espiritual. Por ello el Señor estableció esos 5 ministerios, porque cada uno de ellos obra una función. Un apóstol no es solo apóstol por llamarse o decirse ser apóstol, es apóstol porque trae un entendimiento nuevo, trae revelación, trae alimento al espíritu, alimento de revelación, alimento de discernimiento, alimento de entendimiento. Esa es la característica principal de un apóstol. No solamente establecer una iglesia, cualquiera puede abrir una iglesia sin ser apóstol. Solamente hemos entendido las fábulas de hombres perversos. Solo toman la palabra de Dios para torcerla. La Escritura dice también, por tanto, tal y como el pecado entró en el mundo por un hombre, y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Todos hemos pecado en esta tierra, hombres y mujeres hemos pecado. Por eso necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos vivir espiritualmente. La posición del cristiano es una posición de vida. El cristiano verdadero está vivo. El cristiano verdadero sabe lo que hace. Y está vivo con un nuevo poder y con una nueva energía. El cristiano vivo tiene un nuevo poder, el poder de Jesucristo. Una nueva energía, la energía que hay en el Evangelio. Y predica la doctrina de la regeneración. Nos es importante entender que la doctrina de la regeneración es absolutamente fundamental. Cuando una persona recibe a Jesucristo, esa persona viene a ser regenerada. Regenerada. ¿Por qué, predicador? Porque antes de venir a Jesucristo vivíamos una vida en degeneración. Si tú no tienes a Jesucristo, si no has nacido de nuevo, eres un degenerado. Un degenerado no solamente es una persona perversa, o una persona perversa sexualmente, o un degenerado sexual, no. Es degenerado en todo lo que hace. En ninguno de sus trabajos aplica la excelencia. Siempre deja sus trabajos al aire y se va. Nunca termina lo que empieza, un degenerado. Pero aquella persona que es regenerada por la palabra de Dios, en todos sus trabajos aplica la excelencia. No termina hasta que no termina su trabajo. Concluye sus actividades. No deja las cosas a media. No habla a medias. Habla y confronta. Porque ha recibido ese poder. Ha recibido ese poder, el espíritu, poder de la palabra de Dios. Ha recibido esa energía. La energía que hay en el Evangelio. Ha entendido y comprendido la labor que vino a hacer Jesucristo en la tierra. Ha entendido y comprendido que Jesucristo no vino a unificar. Él vino a dividir. Él vino a dividir. Y todo aquel que quiera y ame a este mundo nunca podrá agradarle a Dios. Él vino a tener una división entre el padre y el hijo, entre la madre y la hija, entre la madre y los hijos. Él vino a traer una división entre los hermanos. Él vino a hacer una obra grandiosa, maravillosa, preciosa, que no se volverá a realizar. Por esta razón, mucha gente no entiende que hay que nacer de nuevo. Solamente naciendo de nuevo nosotros podemos entrar en esta regeneración. Mucha gente no entiende que hay que traer fruto por medio de la evangelización. La única manera en la que un árbol plantado por el Señor Jesucristo puede dar fruto es cuando ese árbol empieza a dar frutos de evangelización. Si tú quieres dar fruto al Señor, tienes que empezar a evangelizar. Muchas personas están dentro de las iglesias y no salen a evangelizar. No salen a hablar la palabra de Dios. No salen a llevar el mensaje. No saben cómo entregar el mensaje. Ellos han creído que Dios solamente es amor. Esa es la parte que les conviene tomar. Esa es la parte que les conviene creer. Esa es la parte en la cual ellos pretenden agarrarse. Dios es amor. Dios es amor. Se les olvida que Dios también es un Dios castigador, un Dios consumidor, un Dios que detesta el pecado, un Dios que nos ha mandado a reprobar el pecado, a denunciarlo, a ponerlo
sacarlo a la luz, a desenmascararlo. Y no solamente a él, sino a todos los seguidores del pecado, a todos los falsos apóstoles, a todos los falsos creyentes, a todos los falsos cristianos, a todos los hipócritas, a todos aquellos los que presumen tener una relación con Jesucristo y no tienen una relación con Jesucristo. Se engañan y engañan. Porque en estos últimos días hay muchos hombres que han tomado el nombre de Jesucristo para enriquecerse. No quieren trabajar con sus manos, todo lo quieren obtener a costa de Jesucristo. No quieren trabajar con sus manos, no quieren elaborar. Cuando escrito está que el hombre debe de trabajar y ganar el pan con el sudor de su frente. ¿Cuántas instituciones no se han abierto? ¿Cuántas instituciones no se han abierto y han obtenido un beneficio tan solo porque dicen ser cristianos? Centros de rehabilitación, albergues. Y si hiciera yo un número sería muy grande. Iglesias, pastores, que se han enriquecido predicando un falso evangelio. Por eso nosotros debemos de entender que tenemos que traer fruto por medio de la evangelización. No han entendido que somos nuevas criaturas. Debemos de entender que si hemos nacido verdaderamente en Cristo somos nuevas criaturas. Él dijo, he aquí, todas las cosas se hacen nuevas. Nuevas criaturas somos y que hemos nacido de nuevo. Y por ello debemos de mostrar que hemos sido regenerados. Regenerados en nuestra manera de hablar, regenerados en nuestra conducta, regenerados en nuestras actitudes. Hoy en la actualidad hay muchos hombres que presumen ser cristianos y todavía sienten envidia. Todavía sienten envidia. Todavía viven en rivalidades. Todavía viven en contiendas. Todavía viven dudando del llamado que Jesucristo les ha hecho. Jesucristo expone esas palabras que acabo de hablar de esta manera. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. En verdad tu vida se ha convertido en una fuente que de ella brota agua para vida eterna, o te engañas. Porque el que ha nacido de nuevo se vuelve una fuente de agua que brota, una fuente que da de beber a aquellos que están sedientos. Y es decir, una fuente que habla la palabra de Dios, que predica la palabra de Dios, que incita, que insta, que redarguye, que reprende. Ese es el llamado que hemos recibido. Esta oportunidad que Jesucristo nos ha dado no la volverá a dar. Esta oportunidad se da una y una sola vez. No volveremos a tener esta oportunidad. Satanás no puede darnos esta oportunidad. Satanás es el padre de la mentira, el engañador, el falso, el hijo de todos los falsos, el hijo de todos los hipócritas, el hijo de todos los que pretenden ser, el hijo de las pretensiones, el padre de las pretensiones y de los pretenciosos. Y nuevamente, en los Romanos, en el capítulo 8, ahí hay un orden irreversible, el cual dice, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Es decir, los que andan conforme al Espíritu. ¿Piensas tú que al denunciar el pecado, me he de condenar? ¿Piensas tú que al denunciar a un pecador, me he de condenar? ¿Piensas tú que al denunciar los lobos, me he de condenar? ¿Piensas tú que al mostrar el error de los falsos, me he de condenar? No hay condenación para los que estamos en la verdad, para los que están en Cristo Jesús. Jesucristo es la verdad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por ello los que andamos en la verdad no podemos vivir en condenación. En Juan capítulo 5, versículo 24 dice, en verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. En verdad les digo que el que oye mi palabra y cree, creer es importante en su palabra, creer que necesitamos nacer de nuevo. La única manera en la que un hombre puede nacer de nuevo, amado hermano, es rindiéndole por completo tu vida a Jesucristo.
mostrarle a Jesucristo que verdaderamente quieres nacer de nuevo. Te masturbas, ya no te masturbes. Estás por hacerlo, pide la ayuda a Jesucristo. Usas droga, cualquier tipo de droga, ya no te drogues. Estás por agarrar la droga, pídele fuerza a Jesucristo. ¿Cuántas veces? Cuantas veces sean necesarias. ¿Te gusta mentir? Ya no mientas. ¿Te gusta robar? Ya no robes. Pide la ayuda a Jesucristo. Que Él quiera, que Él vea que tú verdaderamente ya no quieres robar. Que Él vea que verdaderamente tú ya no quieres drogarte. Porque hay muchos que dicen querer abandonar la droga, pero lo primero cuando la ven lo que hacen es tomarla y agarrarla y usarla. Hay muchos que ya no quieren tomar alcohol, pero tan pronto ven una bebida de alcohol, se la toman. Entonces no quieres verdaderamente abandonar el pecado. Jesucristo tiene que oír tu gemir. Jesucristo tiene que oír tu lamento, tiene que oír tu quebranto. Y no para que Él lo agrades a Él, sino para que verdaderamente te acuerdes que en verdad quieres cambiar. Nacer de nuevo, hay implicaciones. Hay implicaciones para nacer de nuevo. Tienes que clamar, tienes que venir a Él con un corazón contrito y humillado. Si en verdad quieres nacer. Si no quieres nacer de nuevo, puedes seguir viviendo una vida en hipocresía, una vida en ignorancia, una vida en mediocridad. Esta es la enseñanza del Señor. Y esta misma enseñanza la encontramos en 1 Corintios, en el capítulo 5, versículo 45. Así también está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente, y el último Adán, espíritu que da vida. Por Adán venimos a tener este cuerpo de muerte, por Adán. Pero por Jesucristo venimos a obtener en este cuerpo de muerte el espíritu de vida. Porque nuestro cuerpo está condenado a morir. Aunque tengamos el espíritu de vida, morirá nuestro cuerpo. Pero estaremos vivos espiritualmente. Vivos espiritualmente. Por ello, entendamos que si nosotros no nos involucramos en la predicación del Evangelio, en el estudio de su palabra, en la obediencia a sus ordenanzas, en la obediencia a su ley, en guardar sus estatutos, en cumplir su palabra y esforzarnos hasta donde podamos, siempre estaremos viviendo en falsedad. Ahora, ¿qué significa esta vida? La que Jesucristo y el apóstol hablan. ¿Qué significa esta vida? ¿Qué implicaciones hay en esta vida? Primero, que el cristiano no está muerto. El cristiano verdadero no está muerto. El cristiano verdadero sale a manifestar la vida. Cuando tú estás escuchando la palabra de Dios, estás escuchando la palabra viva. Estás escuchando vida. Estás escuchando vida. Pero cuando una persona que dice ser cristiana solamente camina por el mundo sin predicar la palabra de Dios, es un cristiano muerto. Una persona muerta, en donde en él no hay vida. La clave de la vida es en predicar su palabra. Porque en el ser humano no hay nada bueno. En el hombre no hay nada bueno. En el hombre solamente hay chantajes, burlas, miseria, pobreza. Recuerda que vivimos en un mundo caído, un mundo miserable. Y si este mundo es caído y es miserable, tú y yo, sin Jesucristo, también somos caídos y miserables. Por eso vino Jesucristo a darnos vida, a traer vida, a llenarnos de vida. Hay implicaciones, hay responsabilidades. Todo hombre es responsable. Por ello seremos llamados a juicio por la responsabilidad que se nos ha dado. ¿Por qué será que el hombre no puede entender esto? Pero ¿por qué será posible que este texto tan importante sea ignorado? ¿Quién nos ha llamado a vida? Este cheque de gran valor, mucha gente lo ignora. La vida. ¿A qué estimula el ser cristiano? ¿A qué estimula el ser cristiano? ¿A qué estimula el ser cristiano? Bueno, para poder responder esa pregunta, primero debes de saber a qué estimula ser mundano. A irte a fornicar con las prostitutas, a irte a drogar, a alcoholizarte, a eso estimula ser mundano. A ver pornografía, a ser alcohólico, a ser drogadicto, a ser mal hablado, a mentir, a engañar, a robar, a destruir, a falsificar.
¿A qué estimula ser mundano? De la misma manera, amado hermano, el ser cristiano estimula a seguir la verdad. El verdadero cristiano siente la estimulación de predicar el evangelio a otros. El cristiano verdadero siente la estimulación de llenarse del contenido bíblico. El cristiano verdadero debe de ver en él una estimulación, la estimulación de seguir la verdad, de hablar la verdad. El cristiano verdadero, en él hay una estimulación, la estimulación de seguir a Jesucristo. Él dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. ¿A dónde lo seguiremos? Seguiremos su camino, seguiremos su enseñanza, seguiremos su doctrina, predicaremos su palabra a tiempo y afuera de tiempo. Es mejor ser encarcelado por predicar la verdad que ser encarcelado por andar de mentiroso, de chantajista, de ladrón, de usurero, de alcohólico, de vendedor de droga. Es mejor ser encarcelado por predicar la verdad. Es mejor ser odiado por predicar la verdad, porque también Jesucristo fue odiado por predicar la verdad. ¿A qué estimula ser cristiano? ¿Tú te consideras ser cristiano? Pregúntate ahí, ¿a qué me estimula la cristiandad? ¿Qué labores, deberes y obligaciones implica el ser cristiano? ¿Qué labores? ¿Qué deberes? ¿Qué obligaciones implica ser cristiano? Bueno, las mismas labores, los mismos deberes y obligaciones que implica el ser mundano. El mundano, si no miente, no obtiene dinero. Aquí en México, dentro del gobierno, se dice: el que no tranza, ¿qué? No avanza. El que no tranza, ¿qué? No avanza. Esas son las implicaciones, esos son los deberes, esas son las obligaciones, esas son las labores del mundano. Transar para avanzar. Si ve en la televisión una nueva marca de cigarros, vamos a comprarla. Si ve una nueva marca de cerveza, vamos a tomarla. Si sale una nueva revista de pornografía, vamos a verla. Si sale una nueva canción sucia y obscena, vamos a cantarla. Esas son las labores, esos son los deberes y las obligaciones que implica el ser mundano. Pero ¿cuáles son las labores, deberes y obligaciones que implica el ser cristiano? ¿A qué responde el cristiano? ¿A qué responde? Bueno, a lo mismo que responde el mundano. El mundano responde a las corrientes de este mundo. El mundano responde a los modismos de este mundo. Ahora se anda usando el pantalón ventúo, entallado como afeminado, pongámonos todo. Ahora se anda usando que si tú me das, yo te doy, y cantemos esa canción. A seguir las tendencias. Ahora se anda usando este nombre, hermano. Por ello, ¿a qué responde el cristiano? ¿A qué responde? El cristiano debe de responder a la verdad. El cristiano debe de responder a predicar la verdad, a seguir a Jesucristo, a lavar sus armentas, a vestirse con el apresto del Evangelio. ¿Cómo nos vestiremos con el apresto del Evangelio? Leyendo el Evangelio, llenándonos de esa palabra. La vida, amado hermano, atrae vida. La vida atrae vida. Así como las moscas que se acercan a un cuerpo muerto, las moscas, la muerte atrae muerte. La muerte atrae a las moscas. Y así hay muchos hombres en el mundo, muertos. Parecen moscas alrededor de la muerte, sirviendo a la inmundicia, comiendo de la inmundicia, buscando obtener de la inmundicia, sin haber entendido a qué vino Jesucristo. La vida atrae la vida. Este es el magnetismo de la vida. En la vida hay un magnetismo. La vida atrae vida. La evidencia de la vida es inocultable, no se puede ocultar. No podemos ocultar el nombre de Jesucristo, aun cuando muchas personas ocultan su cristiandad. Ay, no, salir a las calles a predicar el Evangelio, qué vergüenza. ¿Qué van a decir mis amigos? ¿Qué van a decir mis amigas?
¿Qué van a decir? Ahora me van a mirar con la Biblia en la mano leyéndola. Yo que era un borracho, que digan lo que digan. De Jesucristo hablaron pestes y siguen hablando. La evidencia de la vida es inocultable y todo lo que se oculta, en él no hay vida. En el nacido de nuevo hay una necesidad de tomar leche. Escucha esto, hermano. En el que ha nacido de nuevo hay una necesidad de tomar leche. Y lo miramos en los infantes, ¿verdad? El infante que ha nacido de nuevo, ¿qué hace? No se pega del pecho de la madre y mama de él. Si tú verdaderamente has nacido de nuevo, ¿estás tomando leche? Es decir, estás tomando la leche que hay en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es alimento. Y si tú no estás echándole esa leche a tu espíritu, estás anémico o posiblemente estás muerto. Por eso tenemos que leer la palabra de Dios. Hay una necesidad de tomar leche. Hay un hambre diferente. Hay un hambre diferente. Él dijo que Él es el pan de vida, ¿verdad? Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Por lo tanto, cuando tú lees su palabra, estás comiendo de ese pan de vida. Ya no es leche. Es decir, estás obteniendo el discernimiento que hay en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es como esta carpa. Esta carpa ahora se ve grande, se expandió. Pero antes de expandirse cabía en un lugar muy chiquito, en un compartimiento. Y así es la palabra de Dios. Cuando deja de ser leche, la palabra de Dios en una persona se vuelve comida sólida. El pan es comida sólida. Te pregunto, ¿a un niño le podrás dar pan a un niño de pecho? ¿Podrá comer un niño de pecho pan? Claro que no. Por eso cuando nosotros empezamos a comer pan, la palabra de Dios empieza a desglosarse, empieza a desarrollarse, empieza a traer en nosotros entendimiento, discernimiento, aumenta nuestro conocimiento, aumenta nuestra sabiduría, trae un aumento que nos hace a nosotros personas vivas. Un aumento, ocupa un lugar. Esta carpa no cabía aquí, esta carpa, si nosotros la volviéramos a doblar, no alcanza a cubrir. Ocupa un lugar. ¿Estás ocupando un lugar en esta vida? Pero no un lugar de muerte. Tienes que entender que si verdaderamente estás en Jesucristo, tiene que haber en ti la necesidad de beber leche. Cuando ya te hayas cansado de beber leche, el Señor sabrá y te empezará a dar pan. Es decir, que su palabra se va a desarrollar en ti. Y entonces vas a empezar a ocupar un lugar en este mundo, en la vida. Así como en este mundo ocupas un lugar de muerte, todos ocupamos un lugar de muerte en este mundo. ¿O qué acaso no te importa dónde va a terminar tu cuerpo? Tu cuerpo va a terminar en un lugar. Ese es el lugar que ocupa este cuerpo, un lugar de muerte. Hermana, Dios le bendiga. La paz de Cristo. La paz de Cristo, hermano. Por eso entendamos que hay un hambre diferente. El autor de la epístola a los Hebreos declara que hay una tristeza en las obras de los que no son cristianos vivos, pues sus obras son obras muertas. Sus obras son obras muertas, porque así es el cristiano que no está vivo. En Hebreos capítulo 9 dice, porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y las cenizas de las becerras rociadas sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, se ofreció a Dios para purificar vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Es importante que entendamos la historia, como el hombre antes se purificaba, rociando, el sacerdote rociaba sangre del macho que se mataba, de aquella ofrenda que se mataba, de aquel sacrificio que se hacía, y se le rociaba la sangre al hombre para que sus pecados fueran perdonados. Pero ahora vino Jesucristo y Él vino a rociarnos con su sangre. Tú dirás, ¿cuál sangre? ¿Has escuchado que hay hombres que han muerto por hablar la verdad? ¿De qué crees tú que está compuesta la sangre de Cristo aquí en la tierra? Su palabra es la sangre. El Nuevo Testamento es su sangre.
Él derramó su vida. Él dio su vida para que nosotros pudiéramos tener el Nuevo Testamento. Por ello, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, nos estamos rociando con su sangre y nos está lavando, nos está limpiando, nos está purificando y nos empieza a ayudar a vivir una vida en santificación. Una vida en santificación que solo se puede lograr cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios. Dios bendiga a estos infantes. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, para poderle servirle al Dios vivo. ¿Le estás sirviendo al Dios vivo o le estás sirviendo al Dios muerto? ¿Tus obras cómo te representan ante Dios? ¿Como obras aceptables o obras desagradables? Si hoy te llamara a Dios a cuenta, ¿qué podrías tú decirle al Señor? ¿Calificaría como aceptable tu estilo de vida? ¿Te aprobaría? ¿Nos aprobaría de cómo estamos viviendo la vida? ¿O habría un castigo para nosotros? ¿Habría un juicio para nosotros? Y ese juicio es el juicio del fuego eterno, en donde Jesús lo describe como llorar y crujir de dientes, como un lugar de tormento, de terror. Hay una diferencia entre lo artificial y lo vivo. Podrá lucir perfectamente lo artificial. Lo artificial podrá lucir perfectamente vivo, pero en realidad está muerto. Así como esos hombres que están dentro de sus iglesias, que no sé cómo se jactan llamarse pastores. Un pastor debe de trabajar duro. Un pastor debe de ser reconocido por su labor en la calle. Un pastor debe de ser reconocido por su labor en la calle, por su labor en su comunidad. No solamente dentro de esa trinchera, no solamente dentro de esas cuatro paredes. Esos son pastores artificiales. Por fuera lucen vivos, pero por dentro están llenos de huesos muertos. Las actividades del cristiano vivo. ¿Cuáles son las actividades del cristiano vivo? Esforzarse por llevar la palabra. Esforzarse por llevar el mensaje de la salvación. Continuar con aquello a lo que vino Jesucristo. Traer la salvación. Pero hoy en la actualidad, la modernidad racionalista ha prevalecido en ese número de pastores, en ese número de falsos pastores, en ese número de hombres. Usted lo va a conocer por el panzón que tienen, la barrigota que tienen. Usted los va a reconocer quiénes son siervos verdaderos o siervos falsos. Ahora no se deje engañar porque habrá unos flacos. Habrá unos flacos también. Hay una diferencia entre lo artificial. La realidad del cristiano vivo no es una obligación, es una expresión espontánea de agradecimiento. Escuche bien, le voy a repetir. La realidad del cristiano vivo no es una obligación. Ciertamente nosotros cuando venimos a la cristiandad adquirimos una nueva obligación, nuevos deberes, nuevas responsabilidades. Pero el cristiano verdadero no sirve a Dios por obligación, sino sirve a Dios como manera de agradecimiento. Gracias por haberme alcanzado, gracias por haberme salvado. A mí así me hablaron, a mí así me sirvió la predicación, así voy a predicar. A mí me ha servido el Evangelio, voy a predicar el Evangelio. Porque nada ha cambiado en mi vida como la predicación del Evangelio. Nada ha cambiado en mi vida. Yo empecé a trabajar a la edad de 4 años. A la edad de 4 años empecé a trabajar. Te pregunto algo. Este mundo perverso, caído, traicionero, maldito, lleno de maldición, ¿podrá respetar la integridad de un niño de 4 años? ¿O lo abusará física, sexual y psicológica y espiritualmente? ¿Ah? Así es este mundo. Nada ha podido ayudarme a cambiar excepto la palabra de Dios. Nada ha podido ayudarme a cambiar excepto la palabra de Dios. Porque su palabra tiene poder. Su palabra es maravillosa, es poderosa, es grandiosa. Pero la modernidad racionalista ha prevalecido en esos pastores. No les hables así, se van a ir. Háblales más suavecito, ¿sí? Suavecito es Satanás. Ese te entra suavecito. Así como canta aquel hombre, suavemente. Así es ese suavecito de Satanás. Pero él dijo, mi palabra es espada de doble filo que corta, penetra
¿Qué entiendes por espada de doble filo? Que divide el tuétano y el hueso, poderosa para discernir los pensamientos del hombre. La realidad del cristiano vivo no es una de obligación. La realidad del cristiano vivo es una de agradecimiento. Le servimos en agradecimiento. Y le servimos en agradecimiento porque Él siente por dentro la vida, siente por dentro el agradecimiento, siente por dentro el Espíritu de Dios. Por eso el cristiano vivo se esfuerza por agradarle a Dios en todo. Él dice: esfuérzate y sé valiente. No como el que quiere ser cristiano. El que quiere ser cristiano siempre va a querer. El cual cree que es una obligación leer la Biblia. Hay muchos cristianos que creen: oh, es una obligación leer la Biblia. Mira, yo voy a la iglesia, leo la Biblia, atiendo mis servicios, oro, y cree que al cumplir esto ya se deslindó de sus responsabilidades. No, yo no necesito salir a predicar a la calle a otros. No, a mí no me llamó el Señor para eso. No, yo no tengo esa responsabilidad. Mira, yo leo la Biblia, voy a la iglesia, alabo, canto. Mira, yo soy levita, mira, yo soy pastor, mira, yo soy maestro. Mira, yo no tengo necesidad de salir a hablarles a otros el Evangelio. Falsos. No se deje engañar. Jesucristo dijo: muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Y los que son escogidos son los que salen a llevar la luz al mundo. Él también dijo: en aquel día muchos vendrán y me dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos aquello. Pero yo les diré: apartados de mí, malditos al fuego eterno. Ellos creen que al cumplir con sus responsabilidades ya están deslindados del llamado. Ya están responsabilidades de la encomienda, de la gran encomienda. Jesucristo nos advirtió esto en Mateo capítulo 7. Cuidado de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo puede producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, escucha, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces yo les declararé: jamás los he conocido, apartados de mí, todos los que practican iniquidad. Jesucristo nos dijo primero que iban a venir falsos, que iban a venir lobos rapaces, que iban a venir ese tipo de hipócritas, que iban a venir ese tipo de hombres, ese tipo de falsos, a confundir. Porque eso es lo que hace Satanás. Satanás tiene hijos dentro de la cristiandad. Satanás tiene hijos dentro de la cristiandad. El cristianismo es una fabricación satánica, no la cristiandad. No se confunda. La cristiandad es la única religión que en estos últimos tiempos ha establecido Jesucristo. La cristiandad, nosotros los cristianos, es una cristiandad, no el cristianismo. El cristianismo está lleno de fábulas, de historietas, de desobediencia, de rebeldía, de obstinación, de engaño, de mentira, de lobos, como el Señor lo describe. Estos hombres que el Señor está describiendo, estos lobos, estos falsos, eran artificiales. Lo genuino es la indicación de vida. Todo hombre que es genuino, original, auténtico, es una indicación de que en él está la vida. Si no hay fruto, esto es artificial. Los hombres a los que siguen la cristiandad o algunos el cristianismo, si ellos no están mostrando sus frutos, no solamente herejes, porque eso es lo que hay en la actualidad. En Mateo capítulo 12 dice: o haced bueno el árbol, o haced bueno el árbol y bueno su fruto, o haced malo el árbol y malo su fruto. Porque por el fruto se conoce al árbol. Cámara de víboras,
¿Cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos? ¿Cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas. Y el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. Pero puede ser que esta predicación que te estoy diciendo para ti sea mala. Porque así está dicho también. Que a lo malo le llamarán bueno y a lo bueno le llamarán malo. Ahora, las características del cristiano vivo vienen de esta manera. Vienen del corazón. Las características, las acciones, las obras, las actitudes del cristiano vivo vienen del corazón. La vida del cristiano es como una fuente, no como una cisterna. Una cisterna está hecha para acumular y solo acumular. Solo acumular. Pero una fuente, de ella brota agua. Y está brote y brote y brote y brote y brote. Y así hay muchos que son solo cisternas. Hay una diferencia entre el que es y el que quiere ser. Hay una diferencia entre el que es y el que quiere persuadir que él es. En ambos hay una actitud diferente. En el corazón hay una actitud diferente. En la espontaneidad hay una actitud diferente. En la sencillez, en los movimientos, en su hablar, en su vestir, en su diario caminar. Esa es la diferencia. El nacido de nuevo no se mantiene estático. ¿Cuándo has visto que un bebé nacido, un recién nacido esté tranquilo? A no ser que esté dormido, ¿verdad? Y cuando están dormidos se ríen, ¿verdad, Señor? Los bebés, ¿verdad? Claro, no se mantiene estático. Y cuando va creciendo se vuelve un travieso. Un remolino de sonrisas, de alegrías a los niños. Pero el cristiano que pretende ser, ese se mantiene estático, no hace nada, no se mueve, no sale. Sí, lee la Biblia, va a la iglesia, ora, cumple con sus obligaciones religiosas. Cumple con sus obligaciones religiosas, pero no con sus obligaciones espirituales. Esa es la característica. Hay una diferencia muy grande. El nacido de nuevo no se mantiene estático. En todas las edades hay un crecimiento y un desarrollo. En todas las edades hay un crecimiento y hay un desarrollo. Un desarrollo espiritual. Un crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque está vivo. Todo lo que tiene vida se desarrolla, crece. Los árboles van creciendo, van surgiendo nuevas ramas, van surgiendo nuevas hojas. Pero el cristiano muerto, ahí se mantiene estático. Su condición va en podredumbre. Cada vez más pobre, cada vez más sucio, cada vez más enfermo, cada vez más gordo, cada vez más lleno de nómbrele usted, hermano. El cristiano vivo no. El cristiano vivo es ágil, es ligero. Así es el cristiano. Un desarrollo en la santidad. Esas son las características de un cristiano vivo. No podemos ser cristianos vivos si no tenemos estas características. Un desarrollo en la santidad. Él se está comportando muy mal. Algunas personas se comportan muy mal como hijos de Dios. Pero al final, esos hijos serán llamados a cuentas. Como todos seremos llamados a cuentas. El cristiano muerto es traicionero. Traiciona la palabra de Dios. Traiciona lo que está escrito en la Biblia. El cristiano traicionero siempre altera el contenido bíblico. El cristiano traicionero siempre aumenta. El cristiano traicionero siempre levanta falsos testigos, falsas injurias. El cristiano que está muerto siempre está levantando sospechas. Siempre está poniendo en duda. Es el cristiano muerto, el cristiano falso. Este cristiano falso está en estado de desorientación. Vive desorientado, no sabe si esto es así. Aun cuando la palabra de Dios dice que es así, le cree más al hombre que a la palabra de Dios.
es indeciso, no sabe qué camino escoger.